Bueno, vamos a dar paso ahora con la clase de hoy, que recuerdo que es sobre patologías y reparación de fachadas tradicionales de edificios de viviendas del centro de Madrid. Y bueno, nuestro ponente de hoy, como he dicho, es José Luis Bravo Benito. Él es arquitecto, es especialista en edificación por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid. Ejercicio profesional de la arquitectura, también cálculo y reparación de estructuras, desarrollo de proyectos y dirección de obras de consolidación estructural y rehabilitación de edificios antiguos, así como estudios, inspecciones, informes y dictámenes sobre distintas patologías constructivas y auditorías energéticas. Y bueno, vamos a dar comienzo con la clase de hoy. José, te pongo tu documento y empezamos. A ver, hola, buenas tardes a todos los que estáis por aquí. Sabéis que el módulo que voy a dar yo es un módulo que está relacionado con todo lo que son la rehabilitación, tanto funcional como estética de inmuebles. Y luego, aparte, también daré una segunda parte que trata de todos los programas informáticos que hay ahora mismo actuales para todo este tipo de trabajos. Y luego, dos lecciones más de resumen de todo lo que es el máster. Entonces, me pidieron que diera una clase. Creo que he elegido un tema que es bastante interesante, que son las fachadas tradicionales en Madrid, la ciudad en donde tengo prácticamente todas las obras. Y aparte de eso, son unas fachadas que creo que son extensibles a prácticamente todas las ciudades del mundo. Hay muchísima variedad de acabados, muchísima variedad de soluciones constructivas, y es por eso por lo que propuse este tema, la patología y reparación de fachadas tradicionales. Casi todos los edificios son edificios de vivienda. Cuando haya un edificio que sea distinto, que he incluido alguna imagen, pues os lo comentaré. Y nada, bueno, pues en principio la materia de estudio, he hecho una presentación. La materia de estudio son tanto materiales como acabados tradicionales y centrado en edificios de vivienda, como he dicho antes. ¿Dónde están ubicados estos edificios? En lo que es el casco histórico de Madrid, no en los alrededores. Prácticamente, si conocéis Madrid, es lo que sea la almendra central, y conocido como Madrid de los Austrias, aunque también tiene zonas como zona de Lavapiés, zona de Chueca, todos los barrios del centro de Madrid. Son unas viviendas que se vienen construyendo desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Y bueno, pues paso a comentar. En principio, bueno, tengo aquí la primera diapositiva. Es una pequeña introducción. Tenemos los acabados tradicionales de todas las fachadas en Madrid. Son tanto la piedra, ladrillo, luego acabados continuos, que son los más interesantes, y otros acabados auxiliares. Aquí podéis ver a la derecha una imagen, una fachada tradicional. Ya podéis ver el uso de la piedra. El uso de la piedra tanto en la planta de abajo. En Madrid prácticamente casi toda la piedra que se usa es granito, aunque también se pueden usar algunos tipos de piedra, calizas o algo eso para algún tipo de labra especial. Vamos, Madrid está muy cerca de la Sierra del Guadarrama, está apenas a 40 kilómetros de ella, y toda la piedra de cantería y todo eso que siempre se ha utilizado desde hace muchos siglos en Madrid es granito, y en un 80-90%. Se suele utilizar tanto en la planta baja como zócalo del inmueble para separarlo de humedades bueno, también en construcción de arcos, como podéis ver aquí, unos arcos adintelados. Se suele también colocar en muchos recercados de huecos, ventanas, balcones. Se suele usar también en bases en esta fotografía no sale, pero se suele usar también en bases de balcones. La caliza, como he dicho antes, es un material bastante menos frecuente. Suele estar más en otro tipo de edificios, en edificios tanto institucionales como en iglesias o palacios. El segundo material, que es el material estructural, aparte de la piedra, son los ladrillos.
es raro ver el ladrillo visto en fachada, bastante raro. Sin embargo, todo lo que es la estructura portante del edificio se suele resolver con ladrillo. Lo más habitual son fachadas o muros de carga de entramado de ladrillo y madera. Y para ello tenemos dos tipos de ladrillo. Por un lado, el ladrillo de tejar, que es un ladrillo, ambos son ladrillos cocidos, pero el ladrillo de tejar es un ladrillo más vasto, con un acabado áspero. A finales del siglo XIX apareció un ladrillo prensado, un ladrillo macizo prensado que se utilizó en fachadas precisamente de ladrillo visto, de lo que luego pondré algún ejemplo, pero suelen ser bastante escasas este tipo de fachadas. Entonces, lo más habitual es emplear una fachada de ladrillo sobre un zócalo de piedra de granito y un ladrillo vasto de tejar, y luego aplicar un acabado continuo. ¿Qué acabados continuos se aplican en la ciudad de Madrid? El más importante es el revoco. Los revocos lisos, revoco a la madrileña y el revoco encarfillado, haciendo dibujos. Menos frecuentes son los enfoscados. Y en fachada principal nada frecuente es el yeso, pero sí se usa mucho en fachadas de patio. Es un yeso que no es como el que se utiliza ahora, era un yeso bastante más vasto que se utilizaba antes, y se solía utilizar, como he comentado antes, en fachadas interiores, fachadas de patio. Otros elementos de fachada, bueno, pues tenemos escayolas como elementos decorativos, muy poco frecuentes, porque casi siempre todos los elementos decorativos, o con terraja, con líneas de imposta o recercados, se suelen hacer con morteros o con el propio revoco. También se suelen emplear pinturas. Luego también en materiales, bueno, maderas, en cornisa, se suelen también emplear, bueno, claro, también se suelen emplear en carpinterías. Y luego el hierro es ampliamente utilizado en todo lo que son cerrajerías. Aquí el edificio que veis es un edificio que está al lado de la calle Segovia, es el núcleo original de Madrid. Es un edificio, está rehabilitado, pero puede ser fácilmente del siglo XVII, de 1600 y pico. Tiene, bueno, como he comentado antes, la base de granito, y el resto de plantas están revocadas. Podéis ver el revoco que imita sillares en los recercados de ventanas y en la esquina. Y el resto, aquí aparece de color rosa, aunque luego por ahí hay una imagen de más de detalle que directamente está imitando ladrillo, pero es un revoco. A ver, pasamos a la segunda diapositiva. Este es un edificio en la calle Santa Clara, esquina con la calle Conde de Lemos, y el edificio que veis a la izquierda es la iglesia de Santiago. Esto es la plaza de Santiago, la imagen está tomada desde la plaza de Santiago. La fachada que veis aquí es un solar que se derribó, y entonces está la fachada de la derecha, lo que tiene es el cúmulo eterno proyectada, no hay edificio ahora mismo. Y bueno, el edificio central es un edificio que arreglé hace ya aproximadamente 15 años. Era un edificio que tenía un montón de problemas de estructuras, y al final se terminó, después de reparar todas las estructuras, cambiar forjados, reparar cimentaciones y arreglar la cubierta, al final ya lo que se hizo fue reparar toda la fachada. Para ello pues se picó toda la fachada, era un revoco liso lo que había, y se decidió colocar un revoco a la madrileña. Podéis ver, la planta baja también tiene un zócalo de granito hasta 1 metro de altura. A partir de ahí ya todo lo demás era ladrillo de tejar, y todo recubierto con el revoco a la madrileña. El revoco a la madrileña se caracteriza pues porque es un revoco prácticamente liso, que se dibujan podéis ver las líneas que se hacen cuando está aún fresco, dejando muy liso los encuentros de las líneas, y luego con una martillina se le da textura a la zona central de cada una de las piezas. Este es otro edificio, la siguiente diapositiva.
Este es más antiguo, este puede ser un edificio del siglo XVI. Está en la Plaza de Ramales, muy cerca del Palacio Real, también muy cerca de la Plaza de Santiago, de la calle Santa Clara que os acabo de enseñar. Esto es un antiguo palacio y, bueno, pues veis un amplio zócalo de granito, llega hasta prácticamente los 3 metros de altura. La primera planta en la esquina también tiene granito, en aproximadamente 1 metro de ancho. Y el resto es un revoco liso, posteriormente pintado. Aquí podéis ver en la imagen de la derecha, veis el zócalo de granito y cómo el revoco liso que no tiene ningún tipo de textura, sino que sencillamente se ha pintado. La siguiente imagen es un edificio con ladrillo visto. Es contiguo al primer edificio que os he enseñado, también muy cerca de la calle de Segovia. Es un edificio de ladrillo visto, están colocados todos los ladrillos a tizón, es decir, la cara más pequeña del ladrillo es la que mira hacia afuera. El ladrillo de tejar, podéis ver que es una textura bastante vasta. Y luego, bueno, pues tiene unas molduras hechas con terrajas. Los balcones están también hechos con terraja. Luego os comentaré lo que son las terrajas, si no lo sabéis. Y nada, bueno, pues este edificio directamente tiene las juntas enrasadas y, bueno, como veis es una textura bastante sencilla, pero vamos, es posible que inicialmente este edificio estuviera incluso revocado. Entonces, en alguna obra que le hayan hecho es posible que le hayan quitado el revoco o quizá desde el principio era así. Bien, bueno, volvemos aquí a un detalle de revoco. Este es el primer edificio que os comentaba que imitaba ladrillo. Bueno, pues aquí veis en la imagen de la izquierda se ve el revoco con una textura de sillar, revoco madrileña, y luego los ladrillos del centro son también revoco, pero son falsos, son falsos ladrillos, es imitación de ladrillo. A la derecha un edificio, una plaza de la Cruz Verde, al lado de este otro, que lo incluyo porque tiene elementos de esgrafiado. Encima de los balcones y bajo las líneas de imposta podéis ver imágenes, lo que es el detalle del esgrafiado. El esgrafiado es una técnica usada no en muchas ocasiones en Madrid, pero casi siempre cuando se usa suelen ser unos adornos muy, muy someros, no suelen ser en gran cantidad. Esto es un revoco liso, prácticamente todos los paños tienen revoco liso, excepto, ya como os he dicho antes, la base, la parte de abajo de las líneas de imposta y los dinteles de cada uno de los balcones. Todas estas fotografías, luego ya si alguno de vosotros las queréis durante el curso, las tengo en mayor definición. Según me las vayáis pidiendo, yo las voy pasando. Bueno, esta otra diapositiva. Bueno, a la derecha son dos. El de la derecha es un detalle de un revoco liso, o bueno, un revoco a la madrileña, a la izquierda, y tenéis un revoco almohadillado a la derecha. Veis cómo coge volumen, sobresale aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio, coge volumen y luego además tiene una textura un poco más vasta. Suele ser muy utilizado este tipo de revocos para reforzar esquinas, para reforzar visualmente las esquinas. El de la izquierda, en la imagen de la izquierda, es un edificio de viviendas en la calle de Aramillo, perdón, en la plaza de Aramillo, y es también, bueno, veis un zócalo de granito, tenéis un revoco liso pintado. Esta rehabilitación puede ser aproximadamente de los años 80-90. Posiblemente antes fuera directamente un revoco liso y luego se ha pintado así. Pero vamos, es muy tradicional en Madrid pintar los revocos de esta manera. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos dos inmuebles. El inmueble de la izquierda es una casa palacio en la plaza del Conde de Barajas, muy cerca de la Plaza Mayor, también de la calle de Segovia.
Aquí lo que tenéis es una combinación de acabados y materiales. Como siempre, tenéis el zócalo de granito, de sillar de granito, sillar de bastante tamaño y de calidad. Tenéis luego la primera planta, la planta baja, se refuerza visualmente con un revoco almohadillado. Y los paños que veis en las plantas superiores son de ladrillo visto, es ladrillo prensado. Este edificio puede ser del final del siglo XIX. La cornisa es de madera. En el edificio de la derecha, es un edificio de 5 alturas. Los sillares de granito, el zócalo de granito ocupa las dos primeras plantas. Está justo enfrente, este está en la calle Mayor, enfrente de la Plaza Mayor, al lado del mercado de San Miguel. Es un edificio a mí particularmente me gusta mucho porque, bueno, combina directamente el zócalo de granito, las dos plantas del zócalo de granito con ladrillo visto. Estoy poniendo bastantes imágenes de ladrillo visto, pero porque son bastante curiosas. Es el ladrillo visto. Tengo luego más imágenes, ya durante el curso las iré enseñando. Hace todo tipo de dibujos con el ladrillo. En Madrid había bastante tradición ladrillera, igual que en bastantes otras ciudades castellanas. Y en este tipo de edificios que están en el centro de la ciudad, que son casas de cierto empaque, cuando se hacían en cuando se hacían en ladrillo, estaban muy decorados de una manera muy sencilla, pero muy, muy elegante. Pasamos a las siguientes imágenes. Esto es un detalle, esto es una forma constructiva muy habitual, no solamente en Madrid, sino prácticamente en toda Castilla. Es un aparejo toledano, en la imagen de la izquierda. El aparejo toledano es una fábrica mixta de ladrillos. Podéis ver ahí los ladrillos colocados a tizón, ladrillos de tejar. Normalmente casi todos los ladrillos son de tejar. Hasta el siglo XIX no aparecen los ladrillos aplantillados, los ladrillos prensados. Entonces, en la imagen de la izquierda, bueno, pues se puede ver el ladrillo de tejar que forman unos machones y luego, por no ocupar todo con ladrillos, se forman cajones. En este caso, los cajones son la parte que está remarcada por los ladrillos. Aquí se ven parcialmente, no se ven en su totalidad. En este caso están rellenos de mampuesto de piedra. Para el mampuesto de piedra se puede utilizar cualquier tipo de piedra. En este caso creo que es una piedra caliza. Aunque también puede haber alguna piedra de granito. La junta de los ladrillos, mientras que en el edificio anterior estaba enrasada con la cara de los ladrillos, aquí está un poquito rendido. La imagen de la derecha es un edificio de la Plaza Mayor, pero hacia afuera, no hacia dentro de la Plaza Mayor, sino las fachadas exteriores están frente del edificio que os he enseñado antes de las dos plantas de granito y el resto de ladrillo. Y este edificio lo que tiene es también un basamento de granito y todo un revoco imitando ladrillo. Podéis ver que el edificio de la derecha lo que tiene es un revoco a la madrileña, está imitando sillares, sin embargo está todo voy a poner todo esto es un revoco que imita ladrillo, además que lo imita bastante bien para ser ladrillo de tejar, mientras que los ladrillos de antes, el revoco de antes imitaba un ladrillo que prácticamente parecía plantillado, este imita muy bien los ladrillos de tejar. Aquí tenemos otros dos tipos de ladrillo, bueno, más que dos tipos de ladrillo, dos tipos de juntas de ladrillo. Esta imagen de la izquierda es también un muro de aparejo toledano, no se corresponde con el edificio de antes. Este es una iglesia que hay en el centro de Madrid, es un convento. Y lo único que tiene, bueno, aquí podéis ver la parte de los cajones de piedra y está la parte de ladrillo. Como veis, están también colocados a tizón, es decir, con la cara más pequeña viéndose hacia el exterior. Las llagas
son las juntas verticales, están sin rejuntar, podéis ver que están vacías, y luego las juntas horizontales, que se llaman tendeles, esto es un tendel, están matadas superiormente, es decir, entran en ángulos. Si está la cara del exterior del ladrillo, entran así. Esta potencia mucho, este tipo de acabados potencia mucho las líneas horizontales de fachada. Se ve muchísimo el ladrillo y además lo bueno que tiene es que cuando llueve expulsa todo el agua hacia afuera. Caso contrario de la imagen de la derecha, que es un muro de ladrillo tejar con las juntas salientes. Aquí directamente la junta sobresale respecto a la cara del ladrillo, otra vez colocado a tizón, que es la forma española de colocar el ladrillo en los edificios. Tradicionalmente siempre se ha colocado a tizón, no a soga, sino a tizón. Todas las juntas sobresalen 1 centímetro. Esta a la larga puede dar problemas de penetración de humedad por lluvia. Esto es una iglesia también. Entonces os he hecho una pequeña introducción de los acabados más usuales en las fachadas de Madrid. Entonces, a partir de aquí ya pasamos a las patologías, un esbozo de las patologías, de los principales problemas, qué soluciones se pueden dar a todo este tipo de fachadas. Bueno, entonces, aquí tenemos la primera patología, la más obvia, es la propia suciedad. La suciedad puede ser de 2 tipos. Puede venir en la parte desde pintadas a manchas que vengan por la acción de algo exterior o directamente a chorretones. El origen puede ser desde un gamberro que haga una pintada, acciones atmosféricas, viento, lluvia, problemas de fachada, pero sobre todo relativos a un mal diseño en la misma, es decir, hacer un diseño que a la larga favorezca el que aparezcan churretones o que cuando llueva pues escurra y se concentre en algún punto y por ahí escurra todo el agua. Una elección inapropiada de texturas, goterones o encuentros mal ejecutados. Y mucha de la suciedad en Madrid, sobre todo antes, ahora un poco menos, tenía su origen en la contaminación. Las soluciones, pues como diré en todo el resto de patologías, la principal solución es un mantenimiento adecuado y un diseño que evite todo este tipo de problemas. Se pueden usar sellantes. Otra solución es ejecutar correctamente los goterones. Los goterones normalmente suelen tener fallos, suelen tener encuentros mal ejecutados, no estar bien pensados y directamente escurren por toda la fachada del agua. Luego también una elección adecuada de textura y color, no poner fachadas demasiado claras ni demasiado oscuras. Texturas, a lo mejor una textura lisa se va a manchar con más facilidad dependiendo de qué sustancia la manche, viceversa. Y luego también lo que es la geometría de fachada, lo que comentaba de colocar salientes o planos que lo que van a hacer es centrar las humedades. Aquí a la derecha veis un edificio en la calle de Segovia, la calle del Nuncio, perdón, es una calle que da a la calle de Segovia. Y este edificio, el problema que tiene, es un problema poco frecuente, lo más normal son otro tipo de suciedades, esto lo he subido aquí porque es un problema menos frecuente, y son chorretones de agua. Directamente se ve que al tenido de caer agua, el canalón no se ve aquí bien, pero no está un poco vencido en algunos sitios y se ve cuando llueve con mucha fuerza, y en Madrid cuando llueve con bastante fuerza. No es una lluvia que vaya calando poco a poco, sino que aquí puede caer una tromba de agua con bastante facilidad. Entonces rebosan en muchas ocasiones los canalones y chorrea toda la humedad por la fachada. Aquí veis todo el estropicio que ha organizado el problema de arriba. Otro problema son las cosas biológicas.
Las causas biológicas, bueno, está claro, son o plantas, pequeños animales, normalmente nidos de golondrina o pequeños agujeros que hacen otros mamíferos, insectos, hongos y líquenes. Los líquenes, el musgo y los líquenes son bastante frecuentes en Madrid. En zonas donde, claro, donde no les den humedad, donde no le dé sobre todo el sol, que mantengan la humedad durante todo el año. El origen, como en todo, falta de mantenimiento y de protección y escasa ventilación. Las soluciones: un mantenimiento adecuado, estar pendiente a partir de cuando empiece el problema, atajarlo desde el principio, de raíz, mantener la limpieza, reponer los elementos afectados, sobre todo si son pequeños agujeros o si se ha perdido alguna pieza o se ha levantado algún revoco, y proteger superficialmente los materiales con algún tipo de protección química. Aquí a la derecha pues podéis ver una hiedra que se les ha ido un poco en fachada. Es una hiedra curiosamente plantada en la calle, que no es que venga de un balcón ni nada, ¿no? Directamente tiene un alcorque en la fachada y ha trepado, la hiedra ha llegado a trepar 5 plantas hasta la cornisa. Y supongo, bueno, que los vecinos lo están dejando, pero ya están causando problemas al edificio de la izquierda. Ya está entrando la hiedra, les está levantando los goterones, los baberos, el goterón de los baberos aquí lo tienen ya levantado. Y bueno, aquí pues en la parte de la derecha pues ya veis cómo va avanzando el problema. Y bueno, pues en algún momento la fotografía tiene 2 semanas, o sea que no es una fotografía antigua. En algún momento tendrán que ponerle una solución. Otra patología: el desgaste y la erosión de las piezas. Directamente o bien un golpe, pérdida mecánica del material, o bien una degradación del mismo por el motivo que sea. El origen: golpes, erosión mecánica, agentes atmosféricos, contaminación. Aquí en Madrid el problema de la contaminación, como en cualquier otro lugar, es que en combinación con la humedad y reacciona con el acabado y lo degrada de una manera que, bueno, directamente suele incluso partirlo. Yo he visto ladrillos con tal grado de degradación en fachadas relativamente modernas, de los años 70 del pasado siglo XX, que hubo que cambiar un montón de ladrillos en una fachada, un edificio moderno, porque la humedad de la lluvia juntada con la contaminación se depositaba en la cara superior del ladrillo, pero tenía las juntas, los tendeles y las llagas las tenía muy remetidas. Ahí descansaba el agua, se filtraba y eso directamente ocasionó que se separasen todas las galletas, la parte de fuera del ladrillo, todo lo que sobresalía del material de la junta se partió literalmente y se caía a la calle y hubo que retacar gran parte del muro. Menos mal que un edificio de estructura de hormigón y el muro lo único que hacía era cerrar. Era un edificio moderno y cerraba, no era un muro cortante. Pero bueno, los agentes atmosféricos, la contaminación, material poco resistente, uno adecuado en esa posición. Suele dar muchos problemas los ladrillos muy porosos, ladrillos que permiten con mucha facilidad el paso de agua, suelen atraerse un montón de problemas con la acción de la humedad y la contaminación. Las soluciones: la primera, mantenimiento adecuado, proteger los elementos, bien con productos químicos o con algún tipo de recubrimiento, sustituir los elementos dañados, y el uso de un material adecuado, es decir, evitar materiales que puedan desde recibir golpes y quebrarse a degradarse, porque en la posición donde estén se puedan arañar con el paso de gente o con el paso de carruajes, automóviles o lo que sea. Y luego también se pueden aplicar endurecedores. Cuando ya el material, si es un material histórico, es mejor aplicar algún tipo de endurecedor. Esto que veis aquí es un edificio en la Plaza de la Paja, también muy cerca de la calle Segovia. El guardacantones
que es esta pieza que se colocaba antiguamente para evitar que los carruajes dañaran lo que son la parte del muro. Propiamente dicha, se colocaba esta parte, pero vamos, ha llevado todos los golpes y toda la suciedad, ha terminado degradando bastante el elemento, aparte de alguna pintada que ha hecho que pesado. Otra patología muy frecuente son las fisuras y grietas en fachada. Las fisuras, bueno, pues hay dos tipos. La fisura del material directamente, que son superficiales, puede ser tanto una fisura, fisuras superficiales, puede ser una fisura provocada por retracción del material, que no esté acompasado con la parte interna del muro, entonces se fisura. Luego también grietas que vengan del elemento del muro, del muro sobre el que está aplicado el revoco en este caso, y al agrietarse el muro se agrieta también el acabado. En este caso, bueno, los orígenes, los asientos diferenciales de cementación, movimientos estructurales, dilataciones y retracciones. Soluciones. Pues reparar, en el caso que sea un problema de cimentación de estructura, repararlo. Lo primero que hay que hacer, reparar para evitar que siga produciéndose el daño. Hay un montón de procedimientos para hacerlo, dependiendo del montón de causas que puedan haber dado origen al problema. Se pueden hacer refuerzos, se pueden hacer cosidos, se pueden sellar. Es muy habitual sellar las grietas y fisuras cuando es una grieta en un elemento, en un revoco que esté en buen estado. Pues si se produce alguna fisura en una grieta, a lo mejor basta con sellarla. Otra cosa es que ya el mortero, el revoco esté en mal estado y ya se aproveche para cambiarlo todo. Pero si es solamente una fisura o una cosa así, pues directamente se sella. Y luego, bueno, elección de materiales acordes entre sí y la creación de juntas de retracción. A partir de unos 20 metros en este tipo de fachadas siempre es bueno dejar algún tipo de junta para que parta por ahí el revoco o el mortero base por una zona controlada. Nosotros hayamos decidido que parta por ahí para evitar precisamente que aparezca donde menos se le espera. Otra patología muy frecuente, las humedades. Tipos puntuales, es decir, una humedad pequeña, que luego sea muy visible, o directamente extendidas en toda la superficie del paramento. Va a depender mucho de su origen, que sean puntuales o extendidas a paramento. Cuando hablamos por ejemplo, la imagen de aquí es una humedad puntual provocada por las pérdidas de una bajante en su encuentro con la fachada. Es una fachada de revoco liso, que es revoco almohadillado aquí en la esquina, como os he comentado antes. ¿Y qué pasa? Que donde viene la bajante y se mete en fachada, porque en Madrid las bajantes lo más habitual es que en la última planta, perdón, en la primera planta, que la bajante no llega a la planta baja, se mete justo en la parte inferior de la primera planta. Se meten en una bajante ya interna y ya va ese tipo lo normal es que esa tubería luego vaya ya a la pocería, ya recoja el agua y lo lleve ya al saneamiento. Entonces, en este caso, pues la humedad puede venir de una pérdida de la bajante, que luego baje escurriendo por ella y donde se encuentra con la pared, con el muro, ya ha provocado todo este daño. También puede ser que haya justo una rotura en el codo, o que directamente baje cuando llueve con fuerza, rebose y baje por el tubo por fuera, aparte de por dentro, y provoque eso. El origen de esto, bueno, os he comentado una humedad puntual, pero bueno, las humedades pueden venir normalmente, aparte de defectos de obra, pueden venir del suelo, con capilaridad, filtraciones, pueden venir una filtración de tuberías, o lo que sea, roturas de conducciones, y también de condensación. Las condensaciones son
bastante frecuentes, pero más que en las fachadas de calle, más que en las fachadas principales, que suelen tener bastante grueso y suelen tener condensaciones, pero son condensaciones intersticiales, son condensaciones internas. Las condensaciones visibles hacia el interior son relativamente frecuentes en muros de fachada de patio, porque son de menos grueso. Y sobre todo en edificios más modernos, un edificio antiguo con 1,5 o 2 pies de grosor de fachada, menos propenso a tener condensaciones vistas que, por ejemplo, un edificio con una estructura independiente a que luego han metido un cerramiento de ladrillo y a lo mejor es medio pie de ladrillo, y ahí sí que en Madrid hay muchísimas condensaciones porque es una ciudad que, bueno, aparte de que los veranos como hoy estamos padeciendo 40 grados, hay inviernos donde te puedes encontrar 10 o 15 grados. Yo he llegado a ver 14 grados bajo cero en el centro de Madrid. Entonces ahí sí que se producen muchísimas condensaciones. La solución, pues el secado del paramento, sobre todo la ventilación también. La impermeabilización, en el caso de que venga una capilaridad del suelo, pues colocar una barrera impermeable, que se puede colocar de distintas maneras. La reparación o la sustitución de los elementos que tengan pérdidas, no sé, o se tratan de tuberías, bajantes, y luego la instalación de aislamiento con barrera de vapor en el caso de condensaciones, pero eso ya por la cara interna. Otro problema, otra patología, son los desprendimientos. Los desprendimientos no solamente, como el de la foto, el desprendimiento de una parte considerable de un balcón, sino desprendimientos de pinturas, desprendimientos parciales de revocos, enfoscados, y luego ya el ejemplo, chapados, aplacados, elementos singulares como este. El origen normalmente está siempre relacionado con filtraciones de agua. Es decir, este balcón de aquí, veis que tiene el frente, se ha desprendido más de la mitad del frente, es un frente aterrajado. En Madrid es muy tradicional hacer las líneas de imposta y los frentes de balcones con una plantilla que bien se puede hacer de madera o metálica, que es la que tiene con la forma de la moldura que se quiere hacer. Y bueno, se le va dando el revoco o un mortero y se van en sucesivas capas, cada vez con mayor finura, según vayan siendo hacia el exterior. Y bueno, pues se logran unas molduras bastante muy bien ejecutadas, siempre y cuando evitemos que por la cara superior, como parece ser que ha pasado en esta imagen, lo más seguro es que por la plaqueta que cubre el suelo del balcón haya algún tipo de fisura que haya permitido la penetración de agua, y ese agua ha terminado desprendiendo toda esa frente de balcón. Entonces, como decía, bueno, casi todos los desprendimientos vienen ocasionados por filtraciones, también por el ciclo de hielo-deshielo, muy importante en Madrid, como os he comentado, de hasta 14 grados bajo cero. El agarre deficiente o daños en anclaje. La agarre deficiente debe entenderse mal ejecutado durante la obra. Y daños en anclajes, si son anclajes metálicos, normalmente suele ser, cuando son antiguos, son rejas, toda la cerrajería suele degradarse en los encuentros, a no ser que sean unos encuentros bien ejecutados, realizados con plomo, que se suele evitar ese daño. Pero si no, con el paso del tiempo, primero se oxidan, no se mantienen, la gente se olvida de mantener y de limpiar el óxido cuando aparece, al final eso conlleva la corrosión y la pérdida de material, pérdida de sección, y al final pues termina desprendiéndose tanto lo que esté anclando como cualquier elemento metálico de fachada. Y luego también otro problema, el problema se agrava cuando hay diferencias entre los coeficientes de dilatación y de retracción de los distintos materiales que componen la fachada. Si viviendo en una ciudad con diferencias de calor muy considerables, de calor-frío, si los materiales encima no tienen unos coeficientes similares, pues es un motivo más para que se desprendan con más facilidad. Las soluciones, pues la reposición del material desprendido, como en este caso,
Aquí pues directamente habrá que picar todo el frente del balcón, volver a aterrajarlo y reparar bien el sitio, el punto por donde ha entrado el agua para que no vuelva a repetirse el desprendimiento. En el caso de que fueran otro tipo de molduras, porque hay molduras que te venden, vamos, que se colocan ya ejecutadas, pues colocarlas correctamente. Luego sellar el material para que no, sellar todas las juntas para que no pueda producirse la filtración y luego la elección de materiales compatibles. Es decir, colocar unos materiales que tradicionalmente esté comprobado y estén colocados de tal manera que no nos vayan a dar problemas de dilataciones, retracciones, todo lo que he comentado. Otra patología frecuente. Bueno, la más frecuente, eflorescencias. En las eflorescencias que todos conocemos son las más vistas, son las eflorescencias en ladrillo. Se causan porque el ladrillo o el material que se ha empleado en las juntas tiene sales eflorecibles. Entonces, pues ahí entra la humedad, sale y a partir de ahí aparecen las manchas. He puesto esta imagen porque aquí se está dando, pero se está dando un revoco. Se ve que el revoco tiene alguna sal florecible y viene una humedad de la cara interior, de la parte inferior esta es una zona de Madrid, esto es muy cerca de la Plaza del Alamillo, que os he comentado antes. Aquí yo creo que hay hasta manantiales. Toda esta zona suele tener siempre agua. Entonces, aquí como veis, el que ha puesto el revoco ha tenido la precaución, el revoco, ha tenido la precaución de separarse del suelo. ¿Para qué? Pues para que la humedad tienda a salir sin llevarse el revoco. ¿Qué ha pasado? Que con todo, a pesar de que haya previsto esto, se ha quedado corto y la humedad ha salido a través del revoco y ha producido fluorescencias. Este edificio, además, estuve luego dentro y vi que tenía un problema añadido. Y es que, claro, este muro es un muro de carga, los forjados son de madera y todo el apoyo de las viguetas de madera en el forjado, los elementos de madera que había, de los elementos de madera del forjado en el muro y los elementos de madera que había en el muro estaban ya viéndose bastante dañados a causa de la humedad. Aquí el revoco se había quedado con las manchas de las eflorescencias, pero estructuralmente había bastante daño a causa de la humedad. Entonces, bueno, hay dos tipos de fluorescencias. Unas son las fluorescencias superficiales, las que se ven, y luego hay otras que son bastante nocivas porque no se ven, son las criptofluorescencias, se producen, pero en la cara, en la parte interna del material, con lo que el material se degrada y se convierte prácticamente en polvo. Por supuesto que afectan tanto a ladrillos como a forjados y revocos. En este caso, un revoco. El origen, pues el más frecuente es la humedad por capilaridad, como es este caso. También pueden darse por filtración, en el caso de que, por ejemplo, el babero que hay encima de esta línea imposta tuviera filtraciones, podría dar lugar perfectamente a este tipo de humedad, o problemas de condensación. Y luego siempre sales fluorescibles presentes en el material empleado para hacer el revoco o para hacer el ladrillo, para hacer el enfocado base del revoco o para lo que sea. La solución, si es un daño inicial, y hay veces que las eflorescencias salen una sola vez y no vuelven a salir más, entonces eso se puede limpiar sin más. Se suele emplear una solución con algún tipo de ácido que se lleve, normalmente se da vinagre para los ladrillos, se lavan los ladrillos con vinagre, aunque bueno, luego eso es lo tradicional, aunque luego tienes productos fabricados y comercializados para más adecuados para eso. Si no se puede limpiar, directamente se sustituye. Si este revoco no se puede limpiar, directamente tendrán que picar y sustituirlo, quitando previamente la causa que ha originado el daño. Eliminar la humedad. Dependiendo de qué tipo de humedad, habrá que aplicar un método u otro para eliminarla.
y emplear siempre materiales no fluorescibles. Es decir, cuando se colocan ladrillos o cuando se hace un revoco de estos, comprobar bien, viendo las fichas de características del material, que no tienen sales fluorescibles. Estamos ya llegando casi al final. Lo que queda ya son, esto es una cosa, bueno, son una patología que afecta a elementos, digamos, secundarios. Serían ya lo que son las cerrajerías, sea la oxidación y la corrosión. Bueno, todos sabéis que la oxidación es una primera fase de luego lo más grave, que si no se ataja la oxidación, después va a ser la corrosión, y lo grave de la corrosión es que directamente ya se come el material y hay que cambiarlo. El origen, pues tanto la naturación del material como la forma de contacto con los materiales que tiene alrededor, una protección eficiente del material frente a acciones atmosféricas, sobre todo cuando en balcones o cerrajerías de fachada se permite que se estanque el agua, aunque sea muy puntualmente, pues con alguna plaqueta mal colocada, una junta que no está bien hecha y que no escurre bien el agua, o directamente que se filtra y moja lo que es el anclaje. Todo eso, junto con la falta de mantenimiento que impide darse cuenta de los problemas cuando empiezan a surgir, pues dan origen a todo este tipo de problemas. Aquí la cerrajería que veis está bastante bien, los balcones están más o menos bien. La cerrajería, fijaos que puede ser una cerrajería del siglo, esta puede ser a lo mejor de finales del 18. Es un edificio, un antiguo palacio que hay en la calle de la Magdalena, muy cerca de la calle de Atocha. Es una calle que se emboca en la calle de Atocha. Y aquí el problema es que la corrosión de la cerrajería no es que haya dañado a la cerrajería solo en sí, que lo ha hecho, sino que además ha acuñado la base de granito del balcón y ha partido parte de ella. Además se ve que lo ha hecho hace ya bastantes años. Entonces, la solución de todo esto, como siempre, un mantenimiento adecuado que sirva estar pendiente, que no haya humedades que puedan entrar y puedan terminar dañando, primero oxidando y luego corroyendo el material, protegerlo cuando se ve que hay cualquier problema, evitar el contacto con materiales no adecuados y sustituir siempre los elementos dañados. Al final hay una última diapositiva que son las conclusiones de todo lo que os he comentado ahora. Lo más importante siempre para evitar este tipo de daños es utilizar materiales adecuados y compatibles con su posición. Es decir, no se puede colocar un material férrico en un sitio donde siempre vamos a tener agua, o no se puede colocar un material muy poroso en un sitio donde siempre va a haber también humedad. ¿Por qué? Pues porque va a favorecer la aparición de musgo, va a favorecer la aparición de líquenes, de hongos, va a favorecer el que haya corrosión. Entonces, todo eso hay que evitarlo. Luego, aparte, hay que cuidar la geometría de los encuentros. La geometría, lo que os he comentado al principio, si hacemos unos muros que tienen algún tipo de dibujo o colocación de planos de tal manera que confluyan y que hagan que la humedad termine yéndose por esa parte y que cause chorretones y todo eso, pues va a ser un problema. Los encuentros entre muros, entre líneas de imposta y muro, entre balcones, líneas de imposta y el resto de paramentos, todos los encuentros, si no están bien ejecutados, siempre son fuentes de problemas, casi siempre terminan dando lugar tanto a suciedad como a desprendimientos. Establecer lo primordial, un mantenimiento adecuado, que desde que aparezca el primer problema se pueda solucionar. Y en caso de daño, bueno, pues lo primero y lógico es eliminar las causas. La mejor forma de prevenir nuevos daños es primero eliminar la causa antes de reparar el daño. Luego reparar los elementos afectados, si se puede, si son elementos históricos y se pueden reparar con algún tipo de resina o haciéndole algún injerto de material, pues todo eso se puede hacer mejor y si no directamente sustituir. Y bueno, pues en principio esto más o menos es la clase de hoy ha sido un esbozo de lo que durante el curso luego se profundizará.